En el centro del Atlántico, a 700 kilómetros de la costa africana, existe un archipiélago construido enteramente por el fuego. 10 islas volcánicas nacidas de una grieta en el fondo del océano hace millones de años. Un volcán activo con un pueblo entero viviendo dentro de su propia caldera, entre viñedos que crecen sobre ceniza todavía caliente por debajo. Valles tan verdes y tan húmedos que parecen pertenecer a otro clima, a apenas unos kilómetros de islas donde puede no llover durante años seguidos. Y cada año, durante varios meses, ocurre algo que suena imposible. El desierto del Sáhara, a cientos de kilómetros de distancia, se levanta convertido en polvo, cruza el océano entero y se traga el horizonte. El mar desaparece detrás de una bruma que no es niebla ni nube, sino desierto suspendido en el aire. Los aviones dejan de aterrizar. Los barcos navegan sin ver la costa. Y durante semanas, un archipiélago rodeado de agua por los 4 costados respira el mismo aire que el desierto más grande del planeta. Pero a pesar de todo esto, aquí vive 500.000 de personas. Hablando una lengua nacida de la mezcla entre el portugués del colonizador y las lenguas de quienes llegaron encadenados. Cultivando café sobre roca volcánica que apenas retiene el agua. Cantando una música construida sobre la nostalgia, porque de estas islas salió durante siglos más gente de la que se quedó. El archipiélago, un país que el desierto reclama cada año. Para entender por qué el aire de Cabo Verde puede llenarse de arena sin que haya un solo grano de arena en las propias islas, hay que mirar primero el mapa. El archipiélago está a 700 kilómetros de la costa de Senegal, frente a la región donde el continente africano se estrecha hacia el océano. Esa distancia, que parece suficiente para separar 2 mundos, es exactamente la que necesita el viento para llevarse el desierto consigo. Las 10 islas nacieron de un punto caliente en el fondo del Atlántico, la misma clase de fenómeno geológico que levantó Hawái al otro lado del planeta. Durante millones de años, el magma perforó la corteza oceánica una y otra vez, apilando lava sobre lava, hasta que la roca rompió la superficie del agua. Fogo, la más joven y la más violenta, sigue en ese proceso ahora mismo. Santo Antão, la más antigua, lleva tanto tiempo erosionándose que el viento y la lluvia ya tallaron sus volcanes originales hasta convertirlos en valles profundos. Esa diferencia de edad entre islas explica algo que a simple vista no tiene sentido. ¿Por qué un archipiélago tan pequeño contiene a la vez desiertos de dunas y valles cubiertos de vegetación densa? Cuanto más joven es la isla, más árida es su superficie, porque la roca volcánica reciente no ha tenido tiempo de descomponerse en suelo fértil. Cuanto más antigua, más verde, porque siglos de erosión ya convirtieron la piedra en tierra capaz de retener agua. Pero incluso las islas más verdes dependen de algo que llega desde fuera de ellas mismas. El sistema de vientos alisios sopla de forma casi constante desde el noreste, cruzando el Sáhara antes de llegar al Atlántico. Ese desierto, el más grande del planeta, genera durante buena parte del año columnas de polvo que se elevan varios kilómetros en la atmósfera. El viento las atrapa y las empuja hacia el oeste, sobre el océano, en una nube que puede extenderse varios miles de kilómetros de ancho. Los científicos que estudian el fenómeno la llaman la capa de aire sahariano. Los caboverdianos, con menos palabras, la llaman simplemente bruma. Cuando esa nube llega al archipiélago, ocurre algo medible y verificable, no una simple bruma decorativa en el paisaje. La visibilidad puede caer por debajo de 1 kilómetro. Los aeropuertos suspenden operaciones porque los pilotos no distinguen la pista. Los barcos de pesca navegan guiándose por instrumentos porque la línea de la costa desaparece por completo. El sol, en pleno mediodía, se convierte en un disco pálido que apenas calienta, filtrado por una capa de arena suspendida a varios kilómetros de altura. Y la ropa tendida al aire libre, los coches aparcados en la calle, los tejados de las casas, todo termina cubierto de una capa fina de polvo rojizo que no vino del suelo bajo los pies, sino de un desierto a 700 kilómetros de distancia.
El fenómeno es tan intenso que los satélites meteorológicos lo rastrean como si fuera una tormenta propia, con nombre y trayectoria. Y en años de mayor actividad, esa misma nube de polvo sahariano sigue cruzando el Atlántico mucho más allá de Cabo Verde, hasta alcanzar el Caribe y el sur de Estados Unidos semanas después. El archipiélago no es el destino final del fenómeno. Es la primera tierra que se atraviesa en el camino. Esa posición, la de ser el primer obstáculo del desierto en su viaje hacia el otro lado del océano, es la que ha definido cada aspecto de la vida en estas islas. La escasez de lluvia, la dependencia histórica de las cosechas de un puñado de meses buenos, las hambrunas que durante siglos empujaron a generaciones enteras a embarcarse hacia otro continente. Nada de lo que ocurre aquí puede entenderse sin entender primero ese viento cargado de arena que llega desde un desierto que ningún caboverdiano ha pisado nunca. Barlovento y Sotavento. El mismo viento que decide qué isla prospera y cuál sobrevive al límite. Pero la edad geológica no es la única explicación. Hay una segunda capa, más simple todavía, que tiene que ver únicamente con la posición de cada isla respecto al viento. Los caboverdianos dividen su propio archipiélago en dos grupos y lo hacen desde hace siglos, mucho antes de que ningún meteorólogo lo confirmara con instrumentos. Al norte están las islas de Barlovento, un término marinero que significa literalmente el lado hacia donde sopla el viento. Al sur están las de Sotavento, el lado resguardado, el que queda protegido detrás. No es una distinción poética. Es una distinción que determina, isla por isla, cuánta agua recibe cada trozo de tierra. Las islas de Barlovento, entre ellas Santo Antão, São Vicente y Sal, reciben de frente los vientos alisios que llegan cargados de humedad desde el Atlántico antes de cruzar el continente africano. Son las primeras en recibir cualquier frente húmedo, las primeras también en recibir la bruma sahariana cuando el viento cambia de sentido en determinadas épocas del año. Las islas de Sotavento, entre ellas Santiago, Fogo y Brava, quedan más protegidas, resguardadas por la propia disposición del archipiélago, y dependen en mayor medida de las lluvias que logran filtrarse desde el sur, mucho más escasas y mucho más irregulares. Esa combinación, la posición respecto al viento sumada a la edad geológica de cada isla, es lo que explica por qué Santo Antão, siendo una isla de Barlovento y además una de las más antiguas, es la más verde de todo el archipiélago. Recibe humedad de frente y además tiene el suelo capaz de retenerla. Y explica también por qué Sal, siendo igualmente una isla de Barlovento pero mucho más joven y mucho más plana, no logra aprovechar esa misma humedad, porque el agua que llega no encuentra montañas donde condensarse ni suelo capaz de absorberla, y termina evaporándose casi con la misma rapidez con la que llegó. Los pescadores y agricultores del archipiélago conocen esta división de memoria, sin necesidad de mapas ni de términos técnicos. Saben que un barco que zarpa hacia una isla de Barlovento debe prepararse para un mar más agitado y un viento más constante. Saben que los cultivos de una isla de Sotavento dependen de una ventana de lluvia mucho más estrecha y mucho más impredecible. Y saben sobre todo que esa diferencia entre un lado y otro del archipiélago no es un matiz menor del paisaje, sino la explicación de por qué unas comunidades pudieron construir una agricultura más estable y otras tuvieron que aprender a vivir, generación tras generación, con la incertidumbre como condición permanente. Esa misma lógica, la del viento decidiendo qué islas prosperan y cuáles sobreviven al límite, es la que explica también uno de los rincones más extraños de todo el archipiélago, escondido dentro de un cráter en una de las islas más áridas de todas. Fogo, el pueblo que vive dentro de un volcán en erupción. Hay un cráter en Cabo Verde tan grande que dentro de él cabe un pueblo entero, sus calles, su iglesia, sus campos de cultivo y las montañas que lo rodean. Se llama Chã das Caldeiras, y quien llega hasta allí tiene que descender literalmente al interior de una caldera volcánica de 9 kilómetros de diámetro para encontrarlo. El volcán se llama Pico do Fogo, y no es un volcán dormido ni un volcán extinto.
es uno de los más activos de todo el Atlántico. Ha entrado en erupción más de 30 veces desde que existen registros, la última en 2014, cuando una lengua de lava avanzó durante semanas hasta tragarse por completo 2 aldeas enteras. Las casas, las bodegas, los caminos que llevaban generaciones allí quedaron sepultados bajo varios metros de roca fundida, que tardó meses en enfriarse del todo. Y sin embargo, la gente volvió. No a otro lugar, al mismo sitio, sobre la lava todavía tibia, a reconstruir las casas exactamente donde estaban antes. La razón tiene que ver con lo mismo que hace peligroso este lugar. El suelo volcánico reciente es extraordinariamente fértil, y en Chandas Caldeiras crece un vino que no se puede replicar en ningún otro sitio del planeta, porque necesita exactamente esta combinación de ceniza, altitud y aislamiento. Las viñas crecen directamente sobre roca negra, sin apenas tierra visible entre las cepas, en un suelo tan poroso que absorbe cualquier lluvia antes de que se evapore. El vino de Fogo se exporta a media Europa, y cada botella sale literalmente de dentro de un volcán activo. Los habitantes de Chandas Caldeiras conviven con un riesgo que en cualquier otro lugar del mundo habría vaciado la zona por decreto. Los científicos monitorizan el volcán de forma constante, y cuando la actividad sísmica aumenta, hay evacuaciones. Pero entre una erupción y la siguiente, que pueden separarse décadas, la vida continúa exactamente igual que si el volcán no estuviera ahí. Los niños van a la única escuela del cráter. Los agricultores podan las viñas. Y el pico del volcán, el punto más alto de todo el archipiélago con casi 2.800 metros de altura, se alza justo encima de sus cabezas, recordando cada día lo que este pueblo ha decidido ignorar para poder vivir. El mismo fuego que expulsó a esta gente de sus casas en 2014 es el que siglo tras siglo ha ido fabricando la tierra que hoy cultivan. Y esa misma lógica, la de un territorio que castiga y alimenta al mismo tiempo, se repite en la isla vecina, aunque de una forma completamente distinta. Porque si Fogo es la isla que el fuego sigue construyendo, Santo Antão es la isla que el fuego ya terminó de construir hace tanto tiempo que hoy apenas se reconoce el volcán que fue. Santo Antão, la isla donde el mismo volcán terminó por convertirse en su contrario. A menos de una hora en ferry desde la isla vecina de São Vicente, el paisaje cambia de una forma que ningún viajero espera. Donde Fogo enseña roca negra recién formada, Santo Antão enseña montañas cubiertas de vegetación tan densa que en algunos tramos la carretera desaparece bajo una bóveda de hojas. La razón no es un capricho climático, es tiempo. Santo Antão es con diferencia la isla más antigua de todo el archipiélago. Su actividad volcánica se apagó hace varios millones de años, y ese tiempo de más, comparado con la juventud geológica de Fogo, es exactamente lo que ha convertido roca en tierra. Millones de años de lluvia, viento y erosión desgastaron los antiguos conos volcánicos hasta transformarlos en una cordillera de picos afilados separados por valles profundos y estrechos, tan verticales que desde el aire parecen los pliegues de una tela arrugada. Ese mismo desgaste fabricó, capa a capa, un suelo capaz de retener agua durante generaciones. El volcán que un día destruyó esta isla es el mismo que muerto terminó por alimentarla. El resultado es un sistema de agricultura que no existe en ningún otro punto de Cabo Verde: las levadas. Son canales de riego tallados a mano en la ladera de la montaña, algunos de ellos excavados directamente en la roca durante la época colonial, que transportan el agua de los manantiales de las cumbres hasta los cultivos de los valles, kilómetro tras kilómetro, siguiendo curvas de nivel calculadas sin instrumentos modernos. Caminar junto a una levada es caminar por un sendero de apenas 1 metro de ancho, con la montaña cayendo a un lado y el agua corriendo constante al otro, un sonido que no se detiene nunca, ni de día ni de noche. Gracias a esas levadas, los valles de Santo Antão cultivan lo que en el resto del archipiélago sería impensable: caña de azúcar, café, mango, papaya, plátano. De la caña se destila el grogue, un aguardiente artesanal
que cada valle produce con su propia variante, en alambiques de cobre que algunas familias llevan 3 o 4 generaciones operando de la misma manera. El olor a melaza fermentada se mezcla con el de la tierra húmeda, y en los pueblos más pequeños, el sonido del machete cortando caña es tan habitual como el de los gallos al amanecer. Pero esa misma humedad que hace posible la agricultura convierte los desplazamientos en una negociación constante con la montaña. Las carreteras de Santo Antao son estrechas, sinuosas, construidas literalmente sobre el filo de los acantilados, y las nubes bajas envuelven los picos casi todas las tardes, reduciendo la visibilidad hasta unos pocos metros. Los conductores locales conocen cada curva de memoria porque no pueden permitirse otra cosa. Un despiste aquí no perdona. Es la misma isla, la misma cordillera, la que a apenas unos kilómetros al norte cae hacia el mar en la costa de Ribeira Grande, donde el verde de las montañas se encuentra de golpe con un océano que golpea contra acantilados de roca oscura, sin ninguna playa que amortigüe el impacto. Y es esa misma humedad atrapada entre las montañas la que explica por qué, apenas un vuelo de 40 minutos hacia el este, el paisaje vuelve a cambiar por completo, hasta convertirse en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se acaba de ver aquí. Sal y Boa Vista, las islas donde el desierto llegó para quedarse. En Sal y Boa Vista no hay levadas, no hay caña de azúcar, no hay nubes bajas atrapadas entre montañas. Hay dunas, kilómetros de arena que se extienden hasta donde la vista alcanza, interrumpidas solo por el azul intenso de un mar que en algunos puntos parece pintado, de tan transparente y tan turquesa que resulta difícil de asociar con el océano Atlántico. La diferencia con Santo Antao no es un accidente climático aislado. Es la misma lógica de la edad geológica llevada al extremo contrario. Sal y Boa Vista están entre las islas más antiguas del archipiélago, tan erosionadas que sus volcanes originales prácticamente desaparecieron, aplanados hasta convertirse en llanuras bajas. Sin montañas que intercepten la humedad de los vientos alisios, la lluvia que sí empapa Santo Antao pasa aquí de largo, directa hacia el océano, sin llegar nunca a tocar tierra. El resultado, tras millones de años de esa misma ausencia repetida, es un paisaje casi indistinguible del Sáhara, del que procede la bruma seca que ya cruzó estas islas, en su camino hacia el resto del Atlántico. Boa Vista tiene el desierto de Viana, un mar de dunas doradas que cambian de forma con cada temporada de viento, tan parecido al norte de África que producciones de cine lo han usado para simular el propio Sáhara sin necesidad de viajar hasta allí. Caminar sobre esas dunas al mediodía significa hacerlo sobre una arena que quema los pies incluso a través del calzado, mientras el viento levanta pequeñas columnas de polvo que se disuelven al instante en el aire. Y sin embargo, a pocos metros de esa aridez absoluta, el océano ofrece algo que en ningún desierto real existe, una de las costas más ricas en vida marina de todo el Atlántico central. Es la paradoja que define a estas dos islas. La tierra no sostiene casi nada. El agua que la rodea sostiene una biodiversidad que atrae a algunos de los animales marinos más singulares del planeta, algo que se entiende mejor mirando lo que ocurre bajo la superficie, no sobre ella. Esa aridez extrema, la misma que vacía estas islas de vida vegetal, es la que dejó espacio libre para que otra cosa creciera en su lugar. Un turismo de sol y playa que en apenas 2 décadas transformó la economía de Sal y Boa Vista de la pesca de subsistencia a los resorts frente al mar. Y es también, casi como un contrapunto histórico deliberado, la razón por la que la isla más antigua del archipiélago en términos humanos, no geológicos, se encuentra un poco más al sur, en un lugar que ninguna otra isla de Cabo Verde puede reclamar. Pedra de Lum, el cráter donde ni el agua logra escapar al desierto. Hay un lugar en Sal que resume en un solo sitio toda la historia de la isla, su nombre, su geología y su economía. Se llama Pedra de Lume, y para llegar hay que subir por una carretera de tierra hasta el interior de un cráter volcánico extinguido, uno de los más antiguos de todo el archipiélago,
con las paredes de roca todavía visibles formando un anfiteatro casi perfecto alrededor de una laguna interior. Esa laguna no tiene salida al mar de forma directa. El agua entra por filtraciones subterráneas a través de la roca porosa, y una vez dentro del cráter, el sol la evapora a un ritmo mucho más rápido del que puede reponerse, dejando tras de sí una concentración de sal muchísimo mayor que la del océano abierto. El resultado es una masa de agua tan densa que el cuerpo humano flota en ella casi sin esfuerzo, de la misma forma en que flota en el Mar Muerto, a miles de kilómetros de aquí, por el mismo principio físico exacto. Cuanta más sal disuelta, mayor la densidad del agua y mayor la fuerza que empuja cualquier cuerpo hacia la superficie. Durante buena parte de la época colonial y hasta bien entrado el siglo XX, esa concentración de sal no fue una curiosidad turística, sino la base de toda la economía de la isla. Los trabajadores construyeron un sistema de estanques escalonados dentro del propio cráter, canalizando el agua de una balsa a otra a medida que se iba concentrando, hasta lograr una sal casi pura que se extraía a mano, se cargaba en sacos y se exportaba desde el puerto cercano hacia mercados de toda la costa africana y de Brasil. Esa actividad fue tan determinante para la identidad de la isla que terminó dándole nombre a todo el territorio. La propia isla se llama Sal precisamente por esto, por un mineral que un cráter volcánico convirtió en el recurso económico más importante de su historia durante generaciones. La mina cerró hace décadas, incapaz de competir con la producción industrial de sal a gran escala en otros lugares del mundo, y hoy los antiguos estanques permanecen prácticamente intactos, con el agua todavía tan concentrada como siempre, todavía capaz de sostener a cualquiera que se sumerja en ella sin apenas esfuerzo. Es el mismo cráter, la misma roca volcánica que en cualquier otra isla del archipiélago habría dado lugar a un suelo fértil o a un paisaje verde, convertida aquí en una trampa perfecta para el agua y la sal, en una isla donde ni siquiera el interior de un volcán logra escapar a la lógica de la aridez. Santiago y Cidade Velha. La primera ciudad europea construida en los trópicos. En la costa sur de Santiago, escondida en una ensenada protegida entre acantilados, hay un puñado de calles de piedra, una iglesia en ruinas y una fortaleza medio derrumbada que no parecen gran cosa a simple vista. Pero ese lugar, Cidade Velha, fue la primera ciudad construida por europeos en cualquier punto de los trópicos, en cualquier continente, fundada en 1462, 30 años antes de que Colón llegara a América. La razón de su existencia no tiene nada que ver con el turismo ni con la belleza del paisaje. Tiene que ver con la posición exacta de estas islas en la ruta de los vientos y las corrientes atlánticas, el mismo fenómeno que hoy trae la bruma sahariana hasta aquí. Los navegantes portugueses descubrieron que Cabo Verde ocupaba un punto de paso obligado entre Europa, África y América, y convirtieron Cidade Velha en el primer gran puerto de la trata de personas esclavizadas hacia el Nuevo Mundo. Durante más de un siglo, cientos de miles de personas capturadas en la costa africana fueron traídas hasta este puerto, retenidas aquí y embarcadas de nuevo hacia plantaciones al otro lado del océano. La fortaleza real de São Filipe, en lo alto de la colina que domina la bahía, se construyó específicamente para proteger ese comercio de los ataques de piratas ingleses y franceses que también querían una parte del negocio. Sus muros de piedra volcánica siguen en pie, y desde sus almenas la vista abarca toda la ensenada, el mismo ángulo exacto desde el que los vigías coloniales observaban llegar los barcos. En la plaza central de Cidade Velha todavía se conserva el Pelourinho, la columna de piedra donde se castigaba públicamente a las personas esclavizadas. Es una de las pocas estructuras de este tipo que sobreviven intactas en cualquier antigua colonia portuguesa, y ese detalle, aparentemente menor, es la razón por la que la UNESCO declaró Cidade Velha Patrimonio de la Humanidad. No por su belleza, sino porque conserva de forma casi completa el esqueleto físico de cómo funcionó el primer sistema colonial atlántico a gran escala. De esa mezcla forzada entre quienes llegaron desde Portugal con poder de decisión y quienes llegaron desde África sin ninguno, nació algo que hoy define a todo el archipiélago:
una lengua nueva, el criollo caboverdiano, y una identidad cultural que no es africana ni europea, sino una tercera cosa que solo pudo nacer exactamente aquí, en este puerto, en esas condiciones. Y esa identidad, la de un pueblo entero construido a partir de una imposición, es la que va a explicar todo lo que viene a continuación. Porque en Cabo Verde, entender quién vive en cada isla significa entender primero de dónde salió esa gente y por qué nunca tuvo del todo la opción de elegirlo. El mar que alimenta lo que la tierra no puede. Ya se dijo que la aridez de estas islas dejó espacio para algo que creció bajo el agua en su lugar. Lo que ocurre cada verano en las playas de Boa Vista es la prueba más visible de esa riqueza oculta. Entre junio y octubre, miles de tortugas bobas salen del océano de noche, arrastrándose sobre la misma arena que de día quema los pies de cualquier persona para cavar un nido y depositar sus huevos exactamente donde nacieron ellas mismas décadas atrás. Boa Vista concentra una de las colonias de anidación de tortuga boba más importantes de todo el planeta, superada en número solo por un puñado de playas en Estados Unidos y Omán. Ninguna otra isla del Atlántico Central recibe una cifra comparable. El proceso no tiene nada de sencillo ni de romántico. Una hembra adulta puede pesar más de 100 kilos y usa sus aletas traseras, diseñadas por la evolución para nadar, no para cavar, para excavar un hoyo de medio metro de profundidad, en una arena que se derrumba constantemente sobre sí misma. Deposita un centenar de huevos, los cubre, y regresa al mar sin volver a ver nunca a sus crías. Cuando esos huevos eclosionan, 2 meses después, decenas de tortugas diminutas emergen juntas de la arena, de noche, guiadas hacia el mar por el reflejo de la luna sobre el agua, un mecanismo que la luz artificial de los hoteles cercanos puede desviar por completo, enviando a las crías hacia las carreteras en lugar de hacia el océano. De cada 1000 crías que logran llegar al agua, la ciencia calcula que menos de una sobrevivirá hasta la edad adulta. El resto sirve de alimento a peces, aves y cangrejos en una cadena que sostiene en última instancia a buena parte del ecosistema costero de la isla. Bajo la superficie, ese mismo mar que en la costa parece vacío de vida, esconde algo que sorprende incluso a biólogos marinos acostumbrados a otros océanos. Las aguas que rodean Cabo Verde son cruzadas por rutas migratorias de tiburones ballena, el pez más grande del planeta, que llegan atraídos por la concentración de plancton que generan las corrientes frías que suben desde el fondo oceánico. Mantarrayas de varios metros de envergadura se alimentan cerca de la superficie en los mismos meses en que las tortugas anidan en la playa, y ballenas jorobadas cruzan estas aguas en su ruta migratoria entre las zonas de alimentación del norte y las de cría más cálidas del sur, exactamente el mismo camino que siguen las corrientes que un día trajeron hasta aquí la bruma sahariana. Ese contraste entre una tierra que apenas sostiene un puñado de especies capaces de resistir la sequía y un mar que sostiene a algunos de los animales más grandes del planeta, no es casualidad. Es la misma isla mostrando sus 2 caras posibles, una construida por la ausencia de agua, la otra por su abundancia total apenas unos metros más allá de la orilla. Y esa misma frontera entre lo que la tierra niega y lo que el mar ofrece es, en el fondo, la misma frontera que ha definido durante siglos la vida de las personas que decidieron quedarse en estas islas en lugar de embarcarse hacia otro lugar. De aquel puerto colonial nació algo que hoy define a todo el archipiélago. De la mezcla forzada entre colonizadores portugueses y personas esclavizadas traídas desde la costa de África Occidental, nació en apenas unas décadas algo que no existía en ningún otro punto del imperio colonial portugués con esa intensidad: una lengua propia. El criollo caboverdiano, o criollo, tomó el vocabulario del portugués y lo reorganizó con una gramática que procede de las lenguas africanas que hablaban las personas retenidas en Cidade Velha antes de ser embarcadas hacia América. No es un dialecto del portugués. Es una lengua distinta, con reglas propias, que hoy hablan de forma cotidiana
la práctica totalidad de la población, mientras el portugués queda reservado a la administración, la educación formal y los documentos oficiales. Esa lengua nueva es el primer síntoma de algo más profundo. Cabo Verde tuvo que inventarse una identidad entera porque no heredó ninguna que le sirviera. No era África, porque las islas estaban deshabitadas antes de la llegada portuguesa y nadie tenía aquí una cultura ancestral propia con la que empalmar. Y no era Europa, porque la mayoría de sus habitantes descendían de personas que Europa había traído a la fuerza y nunca había tratado como iguales. De esa ausencia de un punto de referencia claro, nació una tercera cosa, mestiza desde su origen mismo, que los caboverdianos llaman moraveza, una forma de hospitalidad y calidez que ellos mismos describen como el rasgo que mejor los define, y que solo pudo nacer en un lugar sin nada propio a lo que aferrarse, salvo la gente que tenían al lado. Esa identidad encontró su forma de expresión más pura en la música, y en concreto, en un género que no existe en ningún otro país africano, ni en ningún otro país de habla portuguesa, la morna. Es un canto lento, en compás de vals, construido casi siempre alrededor de una sola palabra que resume mejor que cualquier otra el carácter de estas islas. Saudade, la nostalgia por lo que se fue y quizá no vuelva. No es casualidad que ese sea el concepto central de toda la música caboverdiana. Es la consecuencia directa de una historia que llevó, generación tras generación, a una parte de cada familia a marcharse. La razón de esa emigración constante tiene el mismo origen que la bruma que cruza el archipiélago cada año, la escasez de agua. Durante siglos, Cabo Verde dependió de una temporada de lluvias tan breve como impredecible, concentrada en apenas 2 o 3 meses, capaz de fallar por completo varios años seguidos. Cuando fallaba no había cosecha, y cuando no había cosecha, sencillamente no había comida suficiente para toda la población. El archipiélago sufrió más de una decena de grandes hambrunas documentadas entre el siglo XVIII y mediados del siglo XX, algunas de las cuales llegaron a reducir la población de ciertas islas en una cuarta parte o más. No fueron desastres aislados. Fueron el mecanismo que una y otra vez empujó a los caboverdianos a subirse a un barco. Emigraron hacia las plantaciones de Sao Tomé, hacia los balleneros de Nueva Inglaterra que reclutaban tripulación en estas islas por su fama de marineros resistentes, y más tarde hacia Portugal, Holanda, Francia y Estados Unidos, formando comunidades caboverdianas que hoy siguen activas en ciudades como Boston o Rotterdam. El resultado de tantas décadas de salida constante es un dato que resume mejor que ningún otro la historia de este país. Hay más caboverdianos y descendientes de caboverdianos viviendo fuera del archipiélago que dentro de él. La diáspora dobla, y en algunos cálculos triplica, a la población que permanece en las islas. Esa diáspora no es un capítulo cerrado del pasado. Es una economía activa en el presente. El dinero que los emigrantes envían de vuelta a sus familias representa una de las principales fuentes de ingresos del país, y en muchos pueblos pequeños de islas como Santo Antão o Fogo, las casas más grandes y mejor terminadas no pertenecen a quien vive en ellas todos los días, sino a quien las construyó a distancia, con el dinero ganado en otro continente, para un regreso que a veces se retrasa años y a veces no llega nunca. Quien sí se quedó tuvo que aprender a convivir con esa ausencia como parte normal de la vida familiar. En Cabo Verde, es habitual crecer con un padre, una madre o varios hermanos viviendo a miles de kilómetros, presentes solo en llamadas semanales y en el dinero que llega puntual cada mes. La morna, con su nostalgia construida sobre la distancia, no es una tradición musical abstracta. Es literalmente la banda sonora de una biografía familiar que se repite, con variaciones, en la práctica totalidad de las casas del archipiélago. Y esa misma experiencia compartida de aislamiento, distancia y espera, tan intensa entre familias separadas por océanos enteros, se repite en una escala mucho más pequeña y mucho más cotidiana entre las propias islas del archipiélago, donde ni siquiera hacen falta miles de kilómetros para que dos comunidades vivan de espaldas la una a la otra durante generaciones.
Los balleneros de Nueva Inglaterra. La primera isla caboverdiana nunca estuvo en Cabo Verde. De todas las rutas de emigración que salieron de Cabo Verde a lo largo de su historia, la primera y la más determinante no llevó hacia otra parte de África ni hacia Europa. Llevó hacia el otro lado del Atlántico, a bordo de barcos balleneros que ni siquiera eran caboverdianos. Durante buena parte del siglo XIX, las flotas balleneras de Nueva Inglaterra, con base en puertos como New Bedford y Provincetown, en Massachusetts, dominaban la caza de ballenas a escala mundial, adentrándose en travesías que podían durar varios años seguidos sin volver a puerto. Esas travesías cruzaban de forma habitual las aguas frente a Cabo Verde, y los capitanes estadounidenses descubrieron pronto algo que cambiaría la historia demográfica de estas islas. Los marineros caboverdianos conocían el mar de una forma que pocos tripulantes igualaban, curtidos desde niños en aguas difíciles, acostumbrados a la escasez y a la disciplina que exigía sobrevivir en un archipiélago donde nada se podía dar por garantizado. Empezaron a reclutarlos directamente en los puertos de Brava y Fogo, ofreciendo un salario y, sobre todo, un pasaje hacia un continente donde la sequía no decidía si había comida ese año. Para muchos jóvenes caboverdianos, embarcarse en un ballenero no era una aventura. Era la única alternativa real frente a una isla que, tras una mala temporada de lluvias, ya no podía alimentarlos a todos. Algunos volvían tras varios años en el mar con dinero suficiente para comprar tierra o ganado. Muchos otros, simplemente, se quedaban en el destino final de la travesía, y así nacieron las primeras comunidades caboverdianas estables fuera de las islas, mucho antes de que existiera cualquier otra gran oleada migratoria hacia Europa. Esas comunidades, asentadas en pueblos costeros de Massachusetts y Rhode Island, no se disolvieron con las siguientes generaciones. Al contrario, se convirtieron en el punto de referencia para nuevos emigrantes que llegaban después, atraídos por la certeza de encontrar allí una comunidad que hablaba su misma lengua criolla, cocinaba su misma comida y tocaba la misma morna en las celebraciones. Hoy, ciudades como New Bedford siguen teniendo una población de origen caboverdiano lo bastante numerosa como para sostener periódicos, radios y festivales propios, en una comunidad que lleva ya más de siglo y medio de continuidad ininterrumpida, más antigua que la propia independencia de Cabo Verde como país. Esa primera ruta, nacida por pura necesidad marítima en pleno siglo XIX, marcó un patrón que se repetiría después con cada nueva generación. Cuando la tierra no basta, el mar que rodea estas islas, el mismo que las aísla y las castiga, termina siendo también la única vía de salida. 10 islas, 10 países dentro de un país. Ya se vio como Fogo y Santo Antão, separadas por apenas un puñado de kilómetros de mar, terminaron siendo geológicamente opuestas. Lo que todavía no se ha dicho es que esa distancia pequeña en el mapa ha sido durante siglos casi tan difícil de cruzar como un océano entero. Cabo Verde no tiene una red de puentes ni de carreteras que conecten sus islas porque no puede tenerla. Cada una de las 10 islas principales es un territorio aparte, separado de las demás por canales marinos, que en algunos tramos superan los 100 kilómetros de ancho y que están expuestos a corrientes atlánticas fuertes e impredecibles. Durante la mayor parte de la historia del archipiélago, la única forma de ir de una isla a otra era en barco, en travesías que podían durar entre varias horas y más de un día entero, dependiendo del estado del mar y de la ruta. Esa dificultad no es un detalle logístico menor. Es la razón por la que 10 islas tan próximas entre sí desarrollaron, cada una, su propia variante del criollo, su propia forma de cocinar, su propio ritmo musical dentro de la morna, e incluso rasgos de carácter que los propios caboverdianos reconocen y describen entre ellos con cierto orgullo regional. Se dice, dentro del propio archipiélago, que los habitantes de Santiago son más reservados, los de São Vicente más abiertos y urbanos, los de Santo Antão más aferrados a la tierra. No son estereotipos vacíos. Son la consecuencia directa de siglos de comunicación limitada entre comunidades que compartían bandera pero no convivencia diaria.
Hoy existen vuelos internos que conectan las islas principales en trayectos de entre 20 y 40 minutos, y ferries regulares para quien prefiere o necesita cruzar por mar. Pero esa conexión moderna es reciente y sigue siendo frágil. Los vuelos se cancelan con frecuencia por la propia bruma sahariana que ya cruzó estas páginas antes, y los ferries quedan suspendidos cuando el oleaje supera ciertos límites de seguridad. No es raro que alguien planee cruzar de una isla a otra para asistir a una boda o a un funeral y termine varado varios días esperando una ventana de buen tiempo. Esa fragilidad en la conexión es, en el fondo, la misma fuerza que ha mantenido viva la diversidad interna del archipiélago. En cualquier otro país, la facilidad de movimiento habría diluido con el tiempo las diferencias entre regiones. En Cabo Verde, el aislamiento relativo entre islas actuó como una barrera protectora. La misma lógica de conservación que en otros archipiélagos del planeta produce especies distintas isla por isla. Aquí no fue una especie animal la que se diversificó. Fue una misma cultura, dividida en 10 variantes, cada una moldeada por su propio pedazo de roca volcánica y por su propia relación particular con el agua, con la sequía y con la bruma que llega cada año desde el otro lado del océano. 10 islas construidas por el fuego, sostenidas por el agua que casi nunca llega. Cada año, durante varios meses, el desierto más grande del planeta cruza un océano entero para recordarle a este archipiélago de dónde depende su suerte. Y cada año, cuando la bruma se retira y el cielo vuelve a ser azul, la misma gente que vio desaparecer el horizonte sale a trabajar la misma tierra volcánica, a cultivar las mismas viñas sobre ceniza, a esperar la misma temporada de lluvias que puede llegar generosa o puede no llegar en absoluto. Cabo Verde no es un paraíso que ignora su fragilidad. Es un país que construyó una identidad entera, una lengua propia, una música y una forma de estar en el mundo, precisamente a partir de esa fragilidad. Un pueblo que aprendió a vivir con más familia fuera de sus fronteras que dentro de ellas, y que sigue cantando sobre la nostalgia de lo que se fue, mientras el desierto sigue cruzando el océano cada año para recordarles que aquí nunca se puede dar nada por garantizado. Hay lugares en el planeta que la naturaleza construyó sin pensar en los humanos, y que sin embargo terminaron habitados de todos modos. Uno de ellos está en el extremo opuesto del planeta, al otro lado del hemisferio, donde el fuego no viene del desierto sino de 300 volcanes propios. Una península del tamaño de Alemania, donde 30 volcanes están activos ahora mismo. Un valle donde el suelo dispara columnas de vapor a 150 metros de altura y ninguna carretera se atreve a llegar. Y una ciudad entera rodeada de agua por 3 lados y de volcanes por el cuarto, donde el gobierno que la gobernó durante décadas prefirió que el resto del mundo ni siquiera supiera que existía. Se llama Kamchatka. Haz clic y descúbrelo.